Esta noche le damos la bienvenida al estudio de Ahora Más Puebla a Bayuá Duche, quien es especialista en temas internacionales, para ahondar un poco más sobre este tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. ¿Cómo estás, Bayuá? Muy buenas noches. Buenas noches y bienvenido nuevamente. Muy bien, gracias por la invitación, Armando Saray. Gracias. Oye, para que nos platiques un poquito, ¿cuáles son tus primeras impresiones de esta primera ronda de renegociación que ya comenzó? Claro, mira, como tú lo dices, hoy empezó la primera ronda de las negociaciones del Tratado de América del Norte, de Libre Comercio de América del Norte, y creo que cada uno de los líderes de los grupos que estarán negociando durante los siguientes 4 días dejaron mensajes muy claros. Por su lado, la representante de Canadá, la señora Freeland, fue muy clara diciendo que ellos van a proteger el tratado, ¿no? Porque eso ha significado un beneficio importante en términos comerciales y en términos económicos, y de cierta manera respondió a Estados Unidos por debajo de la mesa diciendo: nosotros no estamos enfocados en Canadá en los déficits o en los superávits que podamos tener entre nosotros. Ese no es el tema importante. El tema importante es que ha habido beneficios enormes en estos 23 años y vamos a protegerlos. Por su lado, Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía de México y líder del Grupo Mexicano en las negociaciones, pues fue un poquito más reservado, probablemente fue más diplomático y simplemente se limitó a decir: el tratado es importante, las negociaciones van a ser difíciles, por supuesto, sobre todo porque Estados Unidos ha puesto el dedo francamente en México, no en Canadá, ¿no? Y diciendo: hay que ver hacia el futuro, es decir, el Tratado de Libre Comercio debe ser actualizado. ¿En qué temas? Bueno, la Secretaría de Economía sacó 10 puntos importantes, entre los cuales creo yo resaltan principalmente 3. Uno es el sector energético. Carlos Salinas de Gortari hace 23 años se negó a incluir en el tratado el sector energético, los hidrocarburos. Hoy, tras la reforma energética que se ha dado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, parece lógico que se integren los hidrocarburos en el tratado. Oye, perdón, debo entender que el representante mexicano entonces no fijó una postura ni a favor de Canadá ni contra Estados Unidos, justamente para no inclinar la balanza. Bueno, en realidad yo creo que lo que está intentando hacer México es esperar a ver todas las cartas de Estados Unidos. De hecho, que ha estado reacio. Que ha estado reacio, y que en realidad es una de las cosas que decía ayer en la noche Jaime Serrapuche, quien fue parte del grupo negociador hace 23 años, diciendo: espere Canadá y México a que Estados Unidos saque todas las cartas y sobre eso fijar una postura. A pesar de eso, México ha sido claro. Nosotros estamos buscando que los e-commerce, que el comercio digital sea incluido, por supuesto, en el Tratado de Libre Comercio, básicamente porque el Internet no figuraba hace 23 años. Otro de los temas importantes es la protección a las pymes para que puedan competir en toda la región. Y otro tema que a mí me parece también bastante relevante, sobre todo por lo que hemos vivido en los últimos meses en México, es una especie de acuerdo anticorrupción que garantice que todas las empresas de la región puedan competir en igualdad de condiciones. Bayuá, ¿cuáles son los beneficios que se esperan a partir de esta renegociación del tratado? Bueno, en realidad no sabemos todavía cuál va a ser el resultado del tratado, ¿no? Trump ha amagado en más de una ocasión con salirse del tratado. Eso dependerá, creo yo, de 3 o 4 puntos espinosos y muy claros. El primero es el artículo 19 del Tratado de Libre Comercio, que le permite a las 3 partes, es decir, a Canadá, a Estados Unidos y a México, ir a tribunales internacionales a litigar cualquier situación que esté relacionada con el comercio en la región. Lo que quiere hacer Estados Unidos, particularmente el gobierno de Trump, es sacar ese capítulo del Tratado de Libre Comercio y que todos los litigios se hagan en cortes estadounidenses, lo cual dejaría bastante desprotegidos a Canadá y a Estados Unidos, y a México, perdón. Canadá ha dicho que si eso hace el gobierno de Trump, ellos se retirarán de la mesa inmediatamente, por lo cual debemos estar muy al pendiente de qué va a hacer el gobierno de Trump en ese sentido. Y los otros 2 puntos que me parecen relevantes son, por un lado, el tema del déficit. Como ya vimos en la cápsula, Trump está bastante convencido con que el déficit que Estados Unidos tiene con México, que son poco más de 70,000 millones de dólares, debe bajar significativamente. Y la única manera de hacerlo es a través de 2 vías: homologando los salarios de México con Estados Unidos. Como ustedes saben, la gran
el gran elemento competitivo que tiene México son los bajos salarios, ¿no? Es decir, las empresas vienen porque van a pagar mucho menos de lo que pagan en Estados Unidos, en Europa o en casi cualquier otra región del mundo. Si nosotros incrementamos significativamente los salarios mínimos, pues dejaremos de ser atractivos para las empresas. Y la segunda manera de hacerlo también es cambiando las reglas de origen, que es algo que se ha hablado muchísimo en los últimos días, que consiste básicamente en que todos los productos que no están grabados, que no tienen grabado un impuesto, un arancel en la región de Norteamérica, deben estar compuestos por lo menos por el 60% de materias primas hechas en Norteamérica. Si Donald Trump logra subir el porcentaje de esas materias primas que deben estar creadas en Norteamérica, por ejemplo, el 70%, 80%, pues México perderá competitividad porque nosotros importamos prácticamente todo de China. En pocas palabras, si nosotros queremos exportar un automóvil de la Volkswagen o de Audi hacia Estados Unidos o Canadá, el 60% de las piezas de esos automóviles deben estar hechos en la región. Y México, como ya dije, importa casi todo de China, es decir, que si incrementamos ese porcentaje, Trump estará consiguiendo que más materias primas sean creadas en Estados Unidos y a corto plazo cree mucho más productividad, aunque a largo plazo no necesariamente. Oye, Abayuba, ¿y por qué Estados Unidos ha hecho estas, pues digamos, amenazas de no continuar? Porque en realidad no ha visto beneficio o al contrario quiere sacar muchísima más ventaja. Veíamos hace unos momentos que decían por ahí que todos estos años ha sido un fracaso el Tratado de Libre Comercio. Desde la visión trumpiana parece ser que hace un fracaso para Estados Unidos y lo importante acá es la reflexión principal que debemos hacer y que hemos hecho muchas veces desde que Trump se convirtió en presidente, es que el liberalismo económico ha tenido también sus fallos y ha tenido sus daños colaterales. Si bien el Tratado de Libre Comercio parece tener muchísimo éxito, parece ser el que ha tenido más éxito en todo el mundo, tanto así que el 25% del Producto Interno Bruto mundial se concentra en nuestra región. El 25%, es decir, una cuarta parte de la economía global está en Norteamérica. Y nosotros representamos más o menos el 7% de la población mundial, Estados Unidos, Canadá y México, más de 500 habitantes. Es decir, en términos comerciales parece ser bastante exitoso. Pero si vamos a los detalles, nos damos cuenta que hubo grupos bastante lastimados por la liberación económica tras la caída del muro de Berlín. Por ejemplo, los trabajadores industriales que perdieron su empleo porque ellos estaban incluidos en el mercado automotriz o en cualquier industria que dependiera de la manufactura, y de momento empresas como Ford se dan cuenta, obviamente, que les conviene poner sus bases armadoras en México, Brasil, Pakistán, China, donde pueden pagar $1 la jornada laboral en aquel momento, en lugar de mantenerlas en Estados Unidos, donde tendrían que pagar $7.50 la hora. Por supuesto, se perdieron un montón de empleos en Estados Unidos. Y ese sector es justamente al que está apelando Donald Trump. Ese sector es justamente su base electoral que le permitió convertirse en el presidente número 45 de Estados Unidos. Abayuba, ¿qué podría pasar en caso de que no se llegara a un acuerdo? ¿Esto podría ser posible? Sí, por supuesto, tío, más cuando Trump es presidente de Estados Unidos, ¿no? Hay muchísimas... Que haga capricho. No, por supuesto, imagínate. Rabietas por ahí. Donald Trump nos ha mostrado que, además de ser emocionalmente inestable, es capaz de dar muchísimos mensajes contradictorios a la vez, ¿no? Contradiciendo a su propia gente. A su propia gente y a él mismo, sí, que es lo más interesante. Lo que yo creo que va a pasar es que finalmente el acuerdo saldrá adelante, porque es difícil que Estados Unidos se dé un tiro en el pie. Por supuesto, hay lobbies americanos, mexicanos y canadienses motivando a que el tratado siga adelante por los beneficios comerciales que ha tenido, ¿no? Pero bueno, con Trump no podemos saber qué puede pasar. Lo que sí sabemos es que hay ciertas cosas que México no puede permitir, simplemente. No puede permitir que el capítulo 19 salga del tratado, no podemos permitir que no podamos litigar en tribunales internacionales, y el tema de las reglas de origen debemos tratarlas con mucho cuidado, con cálculos precisos para que el tratado finalmente termine beneficiando a todas las partes. ¿Qué va a pasar de aquí al domingo que termina esta primera ronda? Bueno, ahora se discutirán, no quiero decir temas superficiales, pero quiero pensar que se tocarán algunos temas introductorios, ¿no?, para el tratado. Como ustedes ya lo han dicho, habrá distintas sesiones, ahora son en Washington, en septiembre serán en México, después serán en Canadá, y lo más interesante y lo que resalta es que en 28 días, que son los días
de las negociaciones que van a estar repartidas en todos estos meses, Donald Trump necesita conseguir un acuerdo suficientemente bueno para sus contrapartes y suficientemente atractivo para su base electoral. Es decir, un tratado de libre comercio que tardó 6 años en ser negociado, ¿no? Porque hubo barreras enormes, va a ser modificado en 28 días, básicamente porque esto tiene tintes político-electorales para México y para Estados Unidos. Como ustedes saben, en 2018 vamos a cambiar la totalidad del Senado, la Cámara de Diputados, 9 gobiernos locales, gobiernos estatales y por supuesto la presidencia de la República. Es decir, este tema va a ser central en la discusión electoral y para Estados Unidos puede que sea aún más relevante porque Donald Trump tendrá que enfrentar unas elecciones intermedias donde puede o no fortalecer su poder en el Senado y en el Congreso. Y de eso dependerá su agenda legislativa, su gobierno y, por supuesto, su permanencia en el poder. Se ha hablado ya de un impeachment hacia Trump y si él pierde la mayoría o la relativa mayoría que tiene el Partido Republicano en el Senado y en la Cámara de Representantes, posiblemente podríamos ver a Trump salir por la puerta de atrás de la Casa Blanca. Justamente es lo que te iba a preguntar, si iba a influir el hecho de que al presidente de México, en este caso, le queda ya poco tiempo, ya vienen las elecciones, si lo que se va a estar negociando, se va a acordar, no serán meramente temas electoreros o si sean de real beneficio para nuestro país. Bueno, ese tiene que ser un tema muy cuidadoso. Yo quiero pensar que Ildefonso Guajardo, Kenneth Smith, José Manuel, todos ellos estarán bastante claros de que el Tratado de Libre Comercio es un tema que está por encima de cualquier elección en México y que deberán hacer una negociación fina, sensible e inteligente. Por supuesto que en temas domésticos cobrará importancia especial el tema del Tratado de Libre Comercio, estará en el debate público, los candidatos tendrán que posicionarse abiertamente respecto a ello, eso no podrá ser de otra manera, pero quiero pensar que en las partes técnicas México está bastante claro de que el Tratado de Libre Comercio debe seguir adelante de la mejor forma posible sin estar manchado por cuestiones político-electorales. ¿Se tiene pensado un número estimado de rondas para la renegociación de este tratado? Sí, bueno, de inicio son 3 rondas que va a ser Washington, México, Canadá, ¿no? Por supuesto, esto dependerá de cómo se den estas renegociaciones, ¿no? Son muchos puntos los que se quieren tocar, pero más allá de la cantidad de rondas que existan o no, creo que lo importante es poner especial atención en los temas que se están definiendo, ¿no? México no ha sido muy claro con su agenda, ¿no? Sí sacó este decálogo de los puntos que queremos tratar, el tema de las pymes, el tema del comercio digital, de los hidrocarburos, de la corrupción, pero no ha sido muy claro como lo ha sido Estados Unidos. Más bien, México se ha dedicado junto a Canadá a responder todas las agresiones de Estados Unidos y tiene en un sentido razón, porque quien pidió sentarse en la mesa fue Estados Unidos, no México. Pero sí México tendrá que definir cómo van avanzando cada uno de los temas. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que el presidente Enrique Peña Nieto no haya llamado a grandes sectores de la academia, grandes sectores de la sociedad civil, etcétera, a discutir públicamente el tema del Tratado de Libre Comercio, porque lo que se defina en estas rondas de negociación va a definir un gran número de años para el comercio mexicano. Eso tampoco pasó con Salinas de Gortari, quien no consultó a muchos sectores. Por supuesto, el sector empresarial estará ahí, está en el llamado cuarto de al lado para consultar muchas de las cosas que se estén debatiendo, pero me parece que tuvo que haber invitado a la reflexión y al debate de una forma mucho más abierta. Pues muy bien, Abayuá, muchas gracias. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de esto que apenas está comenzando. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias por Gracias tu por la compañía. invitación. Gracias.